Buenos días, mi equipo está conformado por Chico Lira, María Guadalupe, Colunga Chávez, Rosalinda Saraí, Rivera Reyes, Valeria Noemí, Serrano Sánchez, Ana Karen Natalie y su servidor Quintero Bermúdez, Alexis José. Nosotros somos estudiantes de la UTL Campus 2, la materia de Fundamentos de la Economía que nos brinda el maestro Gustavo Moreno. El tema que les vamos a presentar es estructuras de mercado. A continuación, se les va a hablar sobre los siguientes temas, como la naturaleza de mercado, monopolio, oligopolio, tipos de competencias, competencia perfecta e imperfecta, estructura de mercado y sus características. La estructura de un mercado se refiere al número de empresas en el mercado, sus cuotas de mercado y otras características que afectan al nivel de competencia en el mercado. Y el mercado es el proceso de intercambio o transacción de bienes y servicios que ocurre entre individuos que se pueden distinguir como ofertas y demandantes. Los mercados son espacios de intercambio entre demandantes y ofertantes que buscan satisfacer diversas necesidades. Yo les voy a hablar del tema de naturaleza de mercado. La naturaleza del mercado se refiere a una clasificación económica que analiza el tipo o carácter fundamental que tiene un mercado determinado. El mercado se fundamenta en la necesidad de intercambio que tienen unas personas para satisfacer sus necesidades y diversificar su consumo y otras para liquidar o cancelar sus excedentes de producción. De allí que su naturaleza deviene de la existencia de un excedente productivo para el intercambio. Inicialmente se desarrolló a través del trueque y posteriormente a través de la participación de la moneda. Actualmente, por medio de los instrumentos más especializados de pago, dinero o cuasi dinero, cheques, tarjetas de crédito y otros documentos de valor. Estructura de mercado. Bueno, pues las estructuras son modelos que captan aspectos de la organización de los mercados. Cada estructura de mercado pone en relieve aspectos esenciales de la interacción entre la oferta y la demanda, sobre la base de las características observadas en los mercados existentes, pues estas se han utilizado también para identificar y dividir los tipos de mercado según el número de empresas existentes en una industria y el grado de homogeneidad o diferenciación de productos de las mismas, pues ya que también agrupa las características de los compradores y vendedores de un producto, servicio o industria. Así se considera principalmente el número de oferentes y demandantes, así como el poder de negociación. Como características, la primera es en cuanto al número de empresas, que esta tiene como competencia que es muy grande, tiene un monopolio donde solamente es una empresa, tiene una competencia monopólica que es de diversas o de un gran número de empresas y un oligopolio que es pequeño de número de empresas. La segunda es en cuanto al producto, pues esta tiene como competencia un homogéneo un monopolio donde no existen sustitutos cercanos, como competencia monopólica es diferenciado y tiene un oligopolio donde pueden ser homogéneos o diferenciados. La tercera es en cuanto a las condiciones de ingreso a la industria. Tiene una competencia donde no existen obstáculos y ya como monopolio tiene el ingreso que es imposible, que esto quiere decir que es la oferta del monopolista es igual a la demanda del mercado. Tiene una competencia monopólica que le da entrada a la industria que es relativamente libre y fácil, y un oligopolio donde existen considerables obstáculos. Como cuarto lugar, en cuanto al control de las empresas sobre los precios, pues esta tiene una competencia donde no hay posibilidad de manejo por parte de las empresas, donde ya que los precios se establecen por las fuerzas del mercado. El monopolio pues es importante sobre todo cuando no existen intervenciones restrictivas o leyes antimonopolias. Y como su competencia monopólica existen posibilidades pero limitadas. Y ya por último su oligopolio de esta cuarta fase es limitado por las interdependencias, que esta quiere decir que se amplía
al grado de control de precios mediante la conclusión o la colusión entre las empresas. Competencia perfecta. La competencia perfecta es la situación de un mercado donde las empresas carecen de poder para manipular el precio y se da una maximización del bienestar. Esto resulta en una situación ideal de los mercados de bienes y servicios, donde la interacción de la oferta y demanda determinan el precio único. En un mercado de competencia perfecta existe gran cantidad de compradores y de vendedores, de manera que ningún comprador o vendedor individual ejerce influencia decisiva sobre el precio. El mercado bajo competencia perfecta es la práctica de un imaginario teórico y que se puede entender que tenga un criterio moralista. Todos son iguales ante el mercado competitivo. A pesar de estos criterios moralistas, los neoclásicos hicieron del mercado competitivo la base objetiva científica para comprar todo tipo de problemas económicos y sociales. La competencia, más de ser una forma de intercambio, se consolida como un principio de organización del sistema económico. Características. Para que exista una competencia perfecta, se debe de dar una serie de requisitos que son los siguientes. Ninguna empresa puede ser superior a otra. Ni los compradores ni los vendedores tienen influencia en los precios. El producto es homogéneo. Es un mercado transparente. Inexistencia de barreras de entrada o salida. Y algunas de las desventajas que existen es la corrupción, que se presta este tipo de competencias, porque los empresarios pueden tener varias empresas y acceder a malos hábitos. Competencia imperfecta. Es una situación de mercado en donde el oferente o demandante cuenta con la capacidad de influir de forma significativa sobre los precios de los bienes y servicios. En esta situación, las empresas son capaces de limitar el suministro del producto. Cuantas menos empresas existan en el mercado, mayor será la capacidad de influir sobre los precios. Lo mismo sucede cuando hay pocos demandantes. Estos son capaces de contraer al oferente de aquello que depende de sus ventas. Características. Como primer punto tenemos bajo grado de concentración de empresas. El número de empresas que forma este tipo de mercado es reducido, todo lo contrario a lo que ocurre con el mercado de competencia perfecta. Como segundo punto tenemos los vendedores tienen influencia sobre el precio. En la mayoría de los casos, los vendedores influyen significativamente sobre el precio. Como tercer punto tenemos, existen diferenciaciones del producto. Los productos que ofrecen las empresas de este tipo de mercado son percibidos como diferentes por el consumidor, características como el diseño o el uso. Como cuarto punto tenemos, existen informaciones incompletas en el mercado. Compradores y vendedores poseen información diferente sobre el producto. Como cuarto punto tenemos precios altos y niveles de productos bajos. Esto se debe al hecho de que los vendedores pueden controlar la medida de sus precios de su producto. Como sexto y último punto tenemos existencia de fuertes barreras a la entrada al mercado. Las principales barreras de esta entrada impiden o dificultan a la entrada de nuevas empresas al mercado. La diferenciación de producto o las fuertes inversiones a la capital. ¿Qué es un monopolio? Existe un solo vendedor, el producto, o bien no tiene sustitutos cercanos, siempre buscará maximizar sus utilidades. Hay restricción del mercado. El precio máximo que cobrará está determinado por la curva de demanda de mercado de su producto. Su comportamiento es por ganancias. Sus características. Un único producto o vendedor. El producto o vendedor puede influir y suele hacerlo sobre el precio y la cantidad de mercado. No existen bienes sustitutivos. Las barreras de entrada son muy grandes y pueden ser de varios tipos. Tipos de monopolio. Monopolio legal.
Está permitido por las leyes y es la única empresa en el mercado. Se limita la entrada por medio de las patentes, franquicias o leyes de propiedad intelectual. Monopolio natural. Una empresa domina todo el mercado por su gran monto de inversión y alta producción. Lo anterior da como resultado que los costos medios sean decrecientes. Este tipo de monopolio cubre la demanda total. Un ejemplo es la Comisión Federal de Electricidad, y es un monopolio autorizado ya que lo controla el mismo gobierno. Monopolio bilateral. Se da cuando hay un comprador y vendedor. Su equilibrio lo logra cuando el precio y la cantidad del mercado sean acordadas entre la empresa y el consumidor. Oligopolio. ¿Qué es? Es un número de empresas reducido. Existe el dominio de mercado. Las decisiones por parte de las empresas impactan en el mercado. Existen barreras de entrada. Su modelo de la demanda quebrada se basa en cada empresa cree que si se sube el precio, los demás no lo harán, pero si los disminuyen, sí lo harán, para maximizar las utilidades. La empresa produce la cantidad a la que el costo marginal es igual al ingreso marginal. El modelo de la curva de la demanda quebrada predice que el precio y la cantidad son insensibles a insignificantes cambios en los costos. El oligopolio basa su toma de decisiones en la teoría de juegos para comprender las formas de rivalidad económica, política, social y estudiar el comportamiento estratégico. Características. La intervención de pocas empresas grandes, las cuales tienen interdependencia, es decir, reaccionan ante las situaciones de estas e influyen en el precio de mercado, características del producto, como calidad, presentación, publicidad, etc. Las barreras de entrada se relacionan directamente con las economías de escala, las cuales realizan grandes cantidades de producción, haciendo que los costos medios disminuyan conforme aumente la primera, obteniendo mayor participación del mercado y así poder fijar los precios, disuadir de las demás empresas. La tecnología es parte fundamental del incremento de la producción. Otra variable que se establece como barrera es el monto de capital para la edificación de una planta que sea competitiva con las demás empresas que se encuentran inmersas en este mercado. No solo se necesita el capital para edificar nuevas plantas, sino que también inversión para la publicidad que se necesita para impulsar la marca del producto en cuestión. Control de la oferta del producto. El producto es homogéneo o ligeramente diferenciado. Tipos de oligopolio. Cártel. Combinación de empresas con objetivo de limitar a la competencia en el mercado. Pactan acerca de la cantidad a producir o del precio. Se reparten el mercado por medio de cuotas. Trust. Tiene como propósito llegar a monopolio. Acuerdo entre productores del mismo ramo, reducir con la competencia y control de precios. Holding. Empresa que adquiere en su totalidad o parcialmente acciones de varias empresas. Se reparten en el mercado, se les conoce también como controladoras. Fusiones. Disolución de dos o más sociedades e integrar sus capitales para crear una nueva sociedad. Obtención de mejor posicionamiento de mercado y restringen la competitividad. Para concluir, la estructura refleja la estrategia organizacional y el cambio de un producto, servicio o en una estrategia de mercado conduce generalmente a un cambio estructural en toda organización. Por eso se tienen unos adecuados enlaces y organizaciones con buena comunicación para que todo salga bien dependiendo qué tipo de mercado sea. Aquí les mostramos la referencia de donde obtuvimos la información. Y muchas gracias por su atención.